Hola a todos. Hoy vamos a hacer un video un poco distinto. Voy a hacer una narración de una historia de terror de Reddit. El subreddit se llama No Sleep, que la traducción sería como sin dormir. La historia se llama Soy un oficial de búsqueda y rescate del Servicio Forestal de Estados Unidos y tengo algunas historias que contar. Insisto, es una historia de terror. Hay un par de disclaimers que voy a dejar al inicio ahora mismo. Prepárate algo calentito para beber, apaga la luz y prepárate, porque aquí viene. Soy un oficial de búsqueda y rescate del Servicio Forestal de Estados Unidos. Tengo algunas historias que contar. No estaba muy seguro dónde subir estas historias, así que me imaginé que podría subirlas aquí. He sido un oficial de búsqueda y rescate por algunos años ya, y en este tiempo he visto algunas cosas que creo que les podría interesar. Tengo un buen historial para encontrar personas perdidas. La mayoría del tiempo solo se desvían del camino principal, caen por un pequeño barranco y no logran volver. También, la mayoría de ellos han escuchado el dicho, quédate ahí mismo cuando te pierdas. Y, por ello mismo, no se alejan mucho. Pero he tenido casos donde eso no ocurre. Ambos tipos de casos me generan mucha incomodidad, por lo que los uso como motivación para seguir con más esmero los casos de personas perdidas que me delegan. El primer caso fue un niño pequeño que fue a recoger bayas con sus padres. Él y su hermana estaban juntos y ambos se perdieron alrededor del mismo periodo de tiempo. Sus padres los perdieron de vista por un par de segundos, y en ese tiempo ambos niños se alejaron. Cuando sus padres no los podían encontrar, nos llamaron y fuimos a buscar en el área. Encontramos a la niña bastante rápido. Cuando le preguntamos dónde estaba su hermano, nos dijo que se lo había llevado el hombre oso. Ella dijo que le dio unas bayas para que no dijera nada y que solo quería jugar con su hermano un rato. La última imagen que le quedó a su hermano fue él, calmado, y los hombres del hombre oso. Obviamente nuestra primera teoría fue un secuestro, pero no encontramos ningún rastro de la presencia de algún otro humano en el área. La niña fue muy insistente que no era un hombre normal, pero que era alto y cubierto de pelo, como un oso, y tenía una cara extraña. Buscamos el área por semanas. Fue uno de los casos que más tiempo ha tomado, pero nunca encontramos ni un rastro de ese niño. El otro caso fue el de una mujer joven que salió a hacer senderismo con su madre y abuelo. Según su madre, su hijo subió por un árbol para apreciar la vista del bosque, pero nunca bajó. Esperaron en la base por 3 horas, llamando su nombre, antes de pedir ayuda. De nuevo, buscamos por todas partes y no encontramos ni un rastro de ella. No tengo ni la menor idea dónde se puede haber ido, porque ni su madre ni su abuelo la vieron bajar. No tengo ni la menor idea dónde se puede haber ido, porque ni su madre ni su abuelo la vieron bajar. En algunas ocasiones he salido sola a buscar con un perro de búsqueda, y estos me han intentado guiar a acantilados. No cerros, ni siquiera desniveles con rocas. Acantilados, rectos y profundos, sin posibilidad de escalada. Siempre ha sido desconcertante. En aquellos casos, normalmente encontramos a la persona al otro lado del acantilado, o kilómetros más lejos, desde donde el perro nos había guiado inicialmente. Estoy seguro de que hay una explicación, pero sigue siendo muy inquietante. Un caso particularmente triste que me tocó ver: recuperar un cuerpo sin vida. Una niña de 9 años cayó por una escarpa y quedó ensartada en el árbol seco de una base. Fue un accidente totalmente imprevisible, pero nunca olvidaré el sonido que su madre hizo cuando le contamos qué había ocurrido. Ella vio el cuerpo ser subido a la ambulancia y soltó el llanto más aterrador y triste que he escuchado. Fue como si su vida entera se desmoronara a su alrededor, y una parte de ella había fallecido con su hija. Escuchamos de otro oficial de búsqueda y rescate que ella había acabado con su vida un par de semanas después de lo sucedido. Ella no pudo seguir viviendo después de haber perdido a su hija. En otra ocasión, estaba siendo acompañado por otro oficial, porque habíamos recibido reportes de oso en el área. Estábamos buscando a un tipo que no había vuelto a casa a la hora presupuestada, después de haber ido a un viaje a hacer escalada. Tuvimos que escalar muchísimo para llegar donde teorizábamos que estaba. Y la encontramos en una pequeña cueva con una pierna rota. No fue agradable. Él había estado ahí por 2 días.
y su pierna estaba obviamente infectada. Logramos subirlo al helicóptero y después escuchamos de uno de los paramédicos que el tipo estaba totalmente en shock. Repetía cómo él había estado escalando totalmente bien y que cuando llegó a la cima había un hombre ahí. Ese hombre no tenía ningún equipo de escalada y solamente llevaba una parca y pantalones de esquiar. Cuando se acercó a ese hombre, este se dio la vuelta, pero vio que no tenía cara, solo era piel. Se asustó tanto que prosiguió a intentar bajar la montaña lo más rápido posible, por lo que se cayó. Decía que podía escuchar a ese hombre bajando por la montaña y soltando unos horribles gritos ahogados. Esa historia me incomodó muchísimo. Estoy agradecido de que no estaba ahí para escucharlos. Una de las cosas más escalofriantes que me han pasado fue en la búsqueda de una joven que se había separado de su grupo de senderismo. Estuvimos hasta tarde porque los perros habían sentido su olor. Cuando la encontramos, ella estaba en posición fetal, bajo un tronco descompuesto. Estaba sin zapatos y sin su mochila. Se encontraba claramente en shock. No tenía lesiones evidentes. Logramos hacerla caminar hasta la base. En el camino miró varias veces detrás de nosotros y nos preguntaba ¿por qué ese hombre enorme con ojos negros nos perseguía? Nosotros no veíamos a nadie, por lo que pensábamos que era un signo del shock. Entre más nos acercábamos a la base, ella más agitada se comportaba. Me dijo varias veces que le pidiera a ese hombre que dejara hacer muecas hacia ella. Llegó un punto donde ella paró, se dio la vuelta y empezó a gritar hacia el bosque, diciendo que quería que la dejaran sola, que no se iba a ir con él y que ella no nos iba a entregar a él. Finalmente logramos hacer que siguiera caminando, pero empezamos a escuchar sonidos alrededor nuestro. Sonaban como tosidos, pero más graves y rítmicos, casi como un insecto. No sé cómo más describirlo. Cuando llegamos a la base de operaciones, la joven se dio vuelta hacia mí y abre sus ojos lo más que me imagino un humano puede abrirlos. Me tomó mi hombro y me dijo: él me dice que te apures. A él no le gusta ver la cicatriz de tu cuello. Tengo una pequeña cicatriz en la base de mi cuello, pero está mayormente tapada por mi ropa, por lo que no tengo ni la menor idea cómo ella logró verla. Cuando ella terminó de hablar, sentí ese tosido extraño junto a mi oreja derecha. Di un salto del susto que sentí. Rápidamente hice que entrara a base, intentando no mostrar lo asustado que estaba. Siendo sincero, fui muy feliz cuando dejamos el área esa noche. Lo último que contaré hoy, que probablemente es la historia más extraña que tengo. Bueno, no sé si esto pasa en todas las unidades de búsqueda y rescate, pero al menos en la mía sí pasa. Es algo que nos encontramos bastante seguido, pero nadie habla de ello. Puedes intentar preguntarle a otros oficiales de búsqueda y rescate, pero incluso si ellos saben de lo que hablas, probablemente no digan nada al respecto. Nuestros superiores nos han dicho tanto que no hablemos de ello, que llegamos a un punto donde ya nos hemos acostumbrado, por lo que ya no nos parece extraño. En casi todos los casos donde nos adentramos profundamente en los bosques, hablo de unos 45 o 65 kilómetros, en algún punto nos encontraremos una escalera en medio del bosque. Casi como si tomaras las escaleras de tu casa, las cortaras y las pusieras en una arboleda. La primera vez que las vi, le pregunté al oficial que me acompañaba y me dijo que no me calentara la cabeza, que era normal. A todos los que les pregunté me dijeron lo mismo. Quería investigarlas, pero como me dijeron muy enfáticamente y varias veces, nunca hay que acercarse. Así que ahora normalmente las ignoro cada vez que las veo, cosa que pasa bastante seguido. Tengo muchas más historias, por lo que si a alguien le interesa supongo que contaré más mañana. Si alguien tiene alguna teoría sobre las escaleras o también las ha visto, cuénteme. Parte 2. Soy un oficial de búsqueda y rescate del Servicio Forestal de Estados Unidos y tengo algunas historias que contar. Parte 2. Bueno, me volví a conectar ayer y parece que les gustó muchísimo, juzgando por la cantidad de interés que les generó. Primero, quiero aclarar algunas cosas que me preguntaron. Ha habido una cantidad enorme de gente apuntando a la similitud entre mis historias con la de David Polides. Les doy la seguridad que no estoy intentando copiarle. No siento nada más que respeto hacia él.
Incluso él es lo que me inspiró a escribir esto, porque puedo rectificar muchas cosas de las que él dice. Él es en realidad el que me inspiró a escribir esto, porque puedo rectificar muchas cosas de las que él dice. Tenemos muchos casos extraños de personas desaparecidas, y la mayoría del tiempo no llegan a nada. Es eso, o los encontramos en lugares donde no tiene ningún sentido que estén. Yo personalmente no he estado en muchos casos así, pero les contaré los que he visto y una historia de un amigo que me viene a la mente con el tema. Me llegó mucha información de ustedes sobre las escaleras. Hablaré un poquito de eso aquí, y también incluiré una historia. Vienen en muchas formas, tamaños, estilos y condiciones. Algunas muy deterioradas, solo ruinas, pero otras que se ven recién hechas. Vi unas que parecían venir de un faro. Eran espirales y hechas de metal, con un estilo medio antiguo. Las escaleras no suben hasta el infinito, más allá de lo que puedas ver, pero algunas sí son más altas que otras. Como dije antes, suele imaginar las escaleras de tu casa, como si alguien las copiara y las pegara en medio de la nada. No tengo ninguna foto, ya que no se me había ocurrido sacarle una foto después de la primera vez que las vi. Y no me siento con ganas de arriesgar mi puesto de trabajo para ello. Intentaré sacar una, pero no puedo prometer nada. Algunas personas me preguntaron bastante por la historia del tipo que se encontró al hombre sin cara. Para aclarar, el hombre sin cara, que vestía solo una parca y pantalones de esquí, era el que vio en la punta de la cima. Perdón si la redacción fue un poco confusa. Evitaré ese tipo de errores en el futuro. Bueno, a las nuevas historias que les traigo. Respecto a las personas desaparecidas, diría que la mitad de los llamados que me llegan son de esa índole. El resto son llamados de rescate, gente que cae por barrancos y se hacen daño o los que se queman, cosa que ocurre bastante seguido a personas bajo la influencia del alcohol, los que son mordidos o picados por animales e insectos. Somos un equipo bastante unido, tenemos veteranos que son excelentes para encontrar rastros de gente perdida. Esto es lo que hace que los casos donde no encontramos ni un rastro sean tan frustrantes. Uno en particular fue tan inquietante porque sí encontramos rastro de ellos, solo que nos dejaron con más preguntas que respuestas. Un hombre mayor había estado haciendo senderismo, solo, en un camino seguro y bien establecido, pero su esposa decía que él no había vuelto cuando él dijo que lo haría. Él tenía antecedentes de episodios de convulsiones, y ella estaba preocupada de que no se estuviera tomando su medicación, por lo que le podría haber dado un episodio en el camino. Antes de que pregunten, no tengo la menor idea por qué él quiso ir solo, o por qué su esposa no lo acompañó. Ya no me pregunto ese tipo de cosas, porque hasta cierto punto no afectan al caso. Alguien se perdió y es mi trabajo encontrarlo. Salimos a buscar con la cantidad estándar de información. No pasó mucho tiempo hasta que uno de los veteranos de búsqueda y rescate encontrara signos de que el tipo se salió del sendero efectivamente. Nos agrupamos y le seguimos en forma de abanico para poder acaparar la mayor cantidad de área posible. De repente nos llega una llamada por radio diciendo que volviéramos donde el veterano había encontrado rastro. Fuimos de inmediato, ya que esto normalmente significa que han encontrado a la persona desaparecida en malas condiciones y que se necesita el equipo completo para poder transportarla de manera segura. Cuando nos devolvemos, encontramos al veterano de búsqueda y rescate, parado junto a un árbol, con las manos en su cabeza. Le pregunto a un compañero que qué pasaba, pero él solo me apunta hacia arriba, a las ramas del árbol. Casi no me creí lo que estaba viendo. Había un bastón colgando de una rama, a unos 10 metros de altura. Simplemente colgando, sujeta desde una rama por la correa que tenía en el mango. No había manera de que ese hombre pudiera lanzarla tan alto. No vimos ningún signo de que nos indicara que él seguía por el área. Lo llamamos desde la base hacia arriba del árbol, pero era obvio que no estaba en este. Nos quedamos simplemente confundidos. Seguimos buscando al tipo, pero nunca lo encontramos. Hasta llegamos perros de búsqueda, pero perdían el rastro de él una vez llegábamos al árbol. Eventualmente abandonamos la búsqueda, ya que había más casos que teníamos que seguir. Además, después de cierto punto ya no hay mucho que podamos hacer. La esposa del hombre mayor nos llamó todos los días, por meses, preguntando si habíamos encontrado a su marido. Me rompí el corazón escuchar su voz perder la esperanza cada día. No estoy seguro de por qué este caso se me hizo particularmente extraño, pero creo que fue principalmente la poca probabilidad del caso.
Todas las preguntas que salieron también. ¿Cómo demonios el bastón terminó ahí? ¿Acaso alguien lo mató y lo lanzó para dejarlo como un raro trofeo? Hicimos todo lo posible para encontrarlo, pero fue como una burla a nuestros esfuerzos. Aún hablamos del caso de vez en cuando. Los niños perdidos son por lejos los casos más tristes. No importan las circunstancias en que se pierdan. Nunca es fácil. Y siempre me duelen los casos donde los encontramos fallecidos. No es común, pero ocurre. David Polides habla mucho de los niños encontrados por los equipos de búsqueda y rescate en lugares donde no deberían estar o no podrían estar. Honestamente, puedo decir que he oído más que visto personalmente este tipo de casos. Pero les compartiré los casos que me comen más la cabeza y que he visto personalmente. Una madre y sus 3 hijos fueron a hacer un picnic a un área del parque que tenía un pequeño lago. Uno tenía 6, otro 5 y el último tenía más o menos 3 años. La madre los vigilaba muy atentamente, según ella. Nunca los dejaba alejarse de su vista en ningún momento. Y ella nunca vio a nadie en el área tampoco. Detalle importante. Ella empaca sus cosas y se empiezan a volver al estacionamiento. Bueno, este lago está a unos 3 kilómetros de entrar al bosque, a través de un sendero muy seguro y establecido. Es casi imposible perderse de camino de vuelta al estacionamiento, a menos que deliberadamente intente alejarte del camino como un tonto. Sus hijos caminaban enfrente de ella, cuando escucha sonidos como si alguien estuviese caminando detrás. Ella se da la vuelta y en los menos de 4 segundos en los que ella no está mirando, su hijo de 5 años desaparece. Pensando que se alejó para hacer pipí o algo parecido, ella le pregunta a los otros 2 hacia dónde se había ido. Ambos dicen que un hombre grande con cara aterradora apareció del bosque. Tomó la mano de su hermano y se le llevó hacia los árboles. Los niños no se veían alterados. De hecho, la madre dijo que incluso parecía como si los hubieran drogado. Se veían confundidos y sedados. Por lo que obviamente ella se espanta y empieza a buscar a su hijo frenéticamente por el área. Ella grita su nombre. Dice que en un punto lo escuchó contestar incluso. Por supuesto que ella no puede correr ciegamente hacia el bosque. Tiene a sus otros 2 hijos ahí. Por lo que llama a la policía y nos mandan allá inmediatamente. Nosotros respondemos y empezamos la búsqueda. Esta se extendía por kilómetros, donde no encontramos ningún rastro del niño. Los perros no huelen nada. No encontramos ropa, ni arbustos pisados, ni cualquier cosa que nos diera indicio de que el niño pasó por alguna parte. Hubo sospechas hacia la madre por un tiempo, pero claramente ella se veía destruida emocionalmente por lo que había pasado. Buscamos a su hijo por semanas, con mucha ayuda de personas voluntarias. Pero eventualmente las búsquedas se van debilitando y tenemos que tomar otros casos también. Los voluntarios siguieron buscando, y así, un día nos llega una llamada que habían encontrado un cuerpo, y este tenía que ser recuperado. Nos dicen el lugar y no podíamos creerlo, por lo que pensamos que era otro niño. Pero cuando llegamos, a más de 20 kilómetros de donde se había desvanecido, y efectivamente, era el niño que estábamos buscando. He intentado descifrar cómo ese niño había llegado ahí desde el día que lo encontramos, pero sigo sin hallar respuesta. Un voluntario coincidentalmente rondaba el área, por lo que se le ocurrió la idea de buscar en lugares donde nadie más se le había ocurrido buscar, en el caso de que alguien lo hubiera dejado ahí tirado. El voluntario llega a la base de un roquerío muy empinado. A mitad de altura de este ve algo. Él mira a través de sus binoculares y efectivamente era el cuerpo del niño, medio metido en una pequeña abertura entre las rocas. Lo reconoce por el color de la polera que llevaba. Ahí es cuando llama y nos mandan al lugar. Nos tomó casi 1 hora bajar al cuerpo. Ninguno de nosotros podía creer lo que estábamos viendo. No solamente el niño estaba a más de 20 kilómetros donde se había perdido, era imposible que él pudiera haber subido ahí solo. La escarpada era peligrosa y era difícil incluso para uno de nosotros con nuestro equipo de escalada. No hay forma de que ese niño de 5 años había subido ahí solo. De eso estoy seguro. No solo eso, pero el niño no tenía ningún rasguño en su cuerpo. No tenía zapatos, pero sus pies no tenían heridas ni estaban sucios. También, por lo que estimamos, no había fallecido hace mucho tiempo. Cuando lo encontramos él había estado desaparecido por no menos de 1 mes, pero parecía haber fallecido a lo más 1 o 2 días.
Todo esto era increíblemente raro, y fue una de las llamadas más desconcertantes en las que he estado. Supimos más tarde que determinaron que el niño había muerto por exposición a los elementos. Había muerto de frío, probablemente en altas horas de la madrugada, 2 días antes de que lo encontráramos. No hubieron sospechosos ni respuestas. Hasta la fecha, es uno de los casos más raros que he visto. Uno de mis primeros trabajos como aprendiz fue la búsqueda de un niño de 4 años que se separó de su madre. Este fue uno de los casos donde supimos que lo íbamos a encontrar, porque los perros olían su olor y veíamos claros signos de que había estado en el área. Terminamos encontrándolo en un campo de fresas, a menos de 1 kilómetro de donde había sido visto por última vez. El niño no tenía idea de que se había alejado tanto. Uno de los veteranos lo trajo de vuelta, cosa que agradezco porque no soy muy bueno con los niños. Se me hace difícil hablarles y acompañarlos. Mientras yo y mi delegada nos devolvíamos, ella decide guiarme por otro camino para mostrarme uno de los lugares donde se suelen encontrar personas perdidas. Es un desnivel natural del terreno cerca de un camino transitado. Las personas tienden a caminar cuesta abajo porque es más fácil. Caminamos hasta allá. Está a unos pocos kilómetros de distancia. Llegamos en más o menos 1 hora. Mientras caminábamos por el área, ella apunta al lugar donde ella había encontrado personas perdidas. Cuando veo algo a lo lejos. Bueno, esta área está a unos 12 kilómetros del estacionamiento principal. Existen caminos de autos para no tener que caminar tanto para llegar ahí. Pero estamos en zonas protegidas por el Estado, por lo que no pueden haber zonas comerciales o residenciales aquí. Lo que más lograrás ver son torres para vigilar incendios o los intentos de refugio hechos por vagabundos. Pero, desde donde estaba, podía ver que lo que fuera que estaba viendo tenía bordes rectos. Y si hay algo que aprende rápido de la naturaleza, es que esta raramente hace líneas rectas. Se lo menciono a mi delegada, pero ella no dice nada. Solo se queda atrás y deja que me acerque a investigar. Me acerco a unos 6 metros de distancia y sentí como los pelos de mi nuca se erizaron. Era una escalera, en el medio de un maldito bosque. En el contexto apropiado podía ser la cosa más inofensiva del mundo. Es una escalera normal, con alfombra beige y unos 10 escalones. Pero en vez de estar en una casa, donde obviamente debería estar, estaba ahí, en medio del bosque. Los lados no estaban alfombrados, por lo que podía ver la madera a la cual estaba hecha. Es casi como un error en un videojuego, donde la casa falló en cargar y las escaleras son lo único visible. Ahí me quedo de pie. Sentía como si mi cerebro estuviera haciendo horas extra para poder hacer sentido de lo que estaba frente a mí. Mi delegada viene y se para junto a mí. Se queda de pie de una manera muy casual y mira como si fuera lo más cotidiano del mundo. Le pregunto qué mierda hacen esas escaleras aquí, pero ella solo se ríe. Acostúmbrate, pajarito nuevo. Va a haber muchas de esas. Me acerco a las escaleras, pero ella toma mi brazo, firmemente. Yo no haría eso, dice ella. Su voz suena casual, pero su mano aprieta mi brazo con fuerza. Me quedo mirándola. Vas a ver muchas, bien a seguido. Pero no te acerques. No las toques. No subas por ellas. Solo ignóralas. Empiezo a formar otra pregunta, pero la manera en que ella me mira me dice que es mejor que no siga interrogando. Por lo que seguimos nuestro camino. Y el tema no volvió a tocarse por el resto de mi entrenamiento. Ella tenía razón finalmente. Diría que en 1 de cada 5 llamados termino encontrándome con una escalera. A veces relativamente cerca del camino. Otras veces 3 a 4 kilómetros lejos. A veces están a 30 o 40 kilómetros más lejos. Literalmente en el medio de la nada. Y solo las encontramos en búsquedas más amplias. O en los fines de semana de entrenamientos. Normalmente están en buenas condiciones. Pero a veces parece que han estado ahí por años. De todos los tipos y de todos los tamaños. La más grande que he visto parecía venir de una mansión del siglo pasado. Era de al menos 3 metros de ancho, con peldaños que se extendían por 5 o 6 metros. He intentado hablar de esto con otras personas, pero solo me da la misma respuesta que mi delegada me dio. Es normal, no te preocupes por ellas. No son de preocuparse, pero no te acerques mucho, ni intentes subir por ellas. Cuando los practicantes me preguntan por ellas ahora, les doy la misma respuesta. En realidad no sé qué más decirles. Espero algún día tener una mejor respuesta, pero ese día no ha llegado aún. Esta otra historia es un poco menos escalofriante y más triste. Un joven se perdió bien adentrado al invierno, cuando, siendo sincero, nadie debería adentrarse tanto a los senderos. Cerramos muchos de ellos, pero algunos permanecen abiertos todo el año, a menos que haya muchísima puta nieve.
Iniciamos una operación de búsqueda, pero nos enfrentábamos a unos casi 2 metros de profundidad de nieve. Había sido un año inusualmente nevado, y sabíamos que no era muy probable que lo encontráramos hasta la primavera, cuando iniciara el deshiele. Efectivamente, cuando el primer gran deshiele empezó, un excursionista reportó un cuerpo a poca distancia del sendero principal. Lo encontramos en la base de un árbol, en una pila de nieve medio derretida. Supe inmediatamente lo que había pasado y casi me cago del susto por ello. La mayoría de los que hagan esquí o patinaje en nieve o hayan pasado un tiempo en la montaña probablemente ya lo habrán adivinado. Cuando cae la nieve, no se junta de la misma manera en lugares donde hay muchos árboles, especialmente alrededor de los abetos, por su forma de paraguas cerrado. Así que lo que queda es un espacio alrededor de la base del árbol con una mezcla de nieve muy suelta y ramas. A esto se le llama pozos de árbol. No son inmediatamente obvios si no sabes lo que buscas exactamente. Ponemos letreros en la entrada del parque, letreros muy grandes para informarle a todos lo peligrosos que son. Pero cada año que cae una cantidad inusualmente de nieve, al menos una persona no los lee o no toma la advertencia seriamente, y los encontramos en primavera. Mi teoría es que el joven estaba haciendo senderismo y se cansó. Tal vez le dio un calambre por caminar la nieve tan profunda. Se acercó a la base del árbol y, sin saber que era un pozo de árbol, cayó dentro. Se atoró de cabeza y la nieve alrededor de él cayó. Incapaz de salir, se ahogó. Esto se llama sofocación por inmersión en nieve. No es muy común, excepto cuando hay nieve muy profunda. Pero si te atoras en una posición rara, como este tipo, incluso 2 metros de nieve pueden ser letales. Lo que más me dio escalofrío fue imaginarme su batalla, al revés y en el frío congelante. Él no murió de manera rápida. La nieve probablemente formó una pila muy pesada sobre él, y se le hizo literalmente imposible salir. Apenas sintió que se le hizo más difícil respirar. Probablemente supo lo que estaba pasando. No puedo ni imaginar lo que pensó en sus últimos momentos. Muchos de mis amigos menos fanáticos del aire libre querían saber si alguna vez he visto al Goatman, o hombre cabra, mientras estaba en alguno de mis llamados. Desafortunadamente, o más bien, afortunadamente, nunca he visto ese tipo de criaturas. Creo que lo más cerca a eso fue ese hombre enorme de ojos negros, pero en realidad esa vez no vi nada. Sin embargo, hubo una llamada donde algo similar pasó, pero no estoy seguro si se lo puedo atribuir al hombre cabra. Nos llegó un reporte de una mujer mayor que se había desmayado en uno de los senderos y necesitaba ayuda para volver al área principal. Caminamos hasta donde ella estaba y su esposo, que la acompañaba, se encontraba muy inquieto. Este corre, en realidad trota hacia nosotros y nos dice que se alejó un poco del sendero a ver algo y su esposa empezó a gritar. Él corre de vuelta a ella y esta se había desmayado en el sendero. La acomodamos en la camilla y mientras la estábamos trasladando a la entrada, ella se pone a gritar de nuevo. Intento calmarla para preguntar qué es lo que le pasa. No recuerdo exactamente lo que dijo, pero en resumen, lo que pasó fue: ella estaba esperando a su esposo cuando escuchó un sonido muy extraño, casi como un gato, pero era repulsivo. Ella no lograba identificar el porqué. Caminó hacia el sonido para escuchar mejor, y cada que se acercaba sonaba más desagradable y más se sentía incómoda, hasta que finalmente logró dar el por qué sonaba tan extraño. Lo que sí recuerdo perfectamente es esta parte, tan raro que dudo que pudiese olvidar aunque lo intentara adrede. No era un gato, era un hombre diciendo la palabra miau una y otra vez. Solo miau, miau, miau. Pero no parecía un hombre. No podía hacerlo porque nunca había escuchado a un hombre hacer un sonido así. Pensé que mi audífono se estaba echando a perder, pero no. Lo ajusté y aún así sonaba como un zumbido. Y era horrendo. Y se acercaba, pero no podía verlo. Entre más se acercaba, más miedo sentía. El último que recuerdo fue una forma salir de los árboles. Supongo que ahí es donde me desmayé. Obviamente estaba perplejo al imaginar por qué un puto hombre estaría en el bosque cantando miau, miau a las personas. Así que cuando logramos bajar la montaña, le digo a mi superior que iré a buscar el área a ver si logra hallar algo. Él me autoriza. Tomo la radio y me dirijo hacia donde ella se desmayó. No veo a nadie, por lo que sigo caminando poco más de 1 kilómetro. Y cuando me devuelvo, camino fuera del sendero para ver si podía averiguar desde dónde ella lo vio salir. En este punto era casi la hora de la puesta del sol, y no tenía deseos de estar fuera en la noche solo, por lo que lo dejé y hice nota mental de revisar de nuevo mañana. Pero, mientras me devuelvo,
Empiezo a escuchar algo a la distancia. Me detengo y llamo a cualquiera que esté en el área que se identifique. El sonido no se acercó ni se alejó, pero sonaba exactamente como un hombre diciendo miau, miau, con una voz extrañamente monótona. Por muy chistoso que suene, era como ese tipo de South Park con el electrolarynx, Ned Grevansky. Me alejo del sendero y camino en dirección hacia donde viene el sonido, pero no parece escucharse más cerca, casi como estuviera viniendo de todas las direcciones. Eventualmente se desvanece lentamente y terminé volviendo a la entrada. No me llegaron más reportes como este. Hasta incluso volví al área, pero nunca volví a escuchar ese... No me llegaron más reportes como este. Hasta incluso volví al área, pero nunca volví a escuchar ese sonido extraño de nuevo. Supongo que tal vez habrá sido un niño tonto intentando asustar a la gente, pero tengo que admitir que fue muy extraño. Esto terminó volviéndose una muralla masiva de texto, y por eso me disculpo. Quería llegar a las historias que mi amigo me contó. Él en verdad tiene unas muy buenas, así que las postearé mañana en la tarde. Tengo un par más que creo que les gustarán. Perdón por dejarlo a todo en suspenso de nuevo. Espero que las historias de aquí puedan compensarlo y ayudarles a pasar las siguientes 24 horas hasta que pueda postear de nuevo. Ya que parece que a todos quieren escuchar más, mañana escribiré todas las historias que pueden en un post enorme. Edición del post. Ya que parece que todos quieren escuchar más, mañana escribiré todas las historias que pueda en un post enorme. Incluiré las historias de mis amigos y veré si puedo obtener alguna historia de las personas que creo que tienen algo interesante que compartir. No estaba seguro de si leerían estos párrafos enormes, pero si a ustedes no les incomoda, subiré más historias. Si quieren una parte 2, asegúrense de darle a like y hacérmelo saber por comentarios. Recuerden que subo videos todos los martes. Me pueden seguir en YouTube, Twitch, TikTok y Twitter. En Twitter es donde más subo diariamente memes y dibujitos que hago yo de repente. Eso es todo. Nos vemos. Bye.